Buenas tardes, bienvenidos todos a la última sesión del curso, por fin, de Zaragoza Lingüística. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a una compañera del Departamento de Lingüística General Hispánica de esta universidad, compañera de departamento, que es Rosa Castañer. Tienen ahí el nombre completo y el título de su presentación. Y, como es costumbre, no solemos hacer demasiado la pelota a los colegas que son de la casa, primero porque no queda demasiado objetivo. Normalmente mantenemos vínculos afectivos de muchos años con nuestros compañeros y se degrada un poco la validez de los elogios que se suelen decir en estas circunstancias. Así que voy a intentar seguir la pauta habitual y no voy a extenderme mucho en el elogio de la persona que nos habla, pero sí tengo al menos que situarles en quién es la profesora Castañer, que es profesora titular del área de lengua española de esta universidad, como he dicho, y que es especialista en filología aragonesa, esencialmente en dialectología aragonesa. Ha estudiado los diversos dialectos aragoneses, especialmente los que tienen vigor, los que se hablan todavía en la actualidad, y también ha hecho incursiones en la historia de la lengua aragonesa, si no me equivoco, y también, además de ocuparse de la variación geográfica y dialectal del aragonés, también ha estudiado aspectos de lexicografía y de lexicología, casi siempre también del aragonés, con incursiones también en la disponibilidad léxica del español. Bien, además quería aprovechar la ocasión para darle las gracias, no solamente por el hecho de que vaya a darnos hoy esta conferencia, sino por el hecho de que el que esté ella aquí hoy es fruto de un atraco debido a la confianza que da el ser compañeros durante muchos años del mismo departamento. En realidad, como la mayoría saben, la persona que estaba prevista para esta tarde ha causado baja. Era una profesora de la Universidad de Vigo, pero ha tenido dificultades, creo, de salud y no ha podido, nos avisó ahora, con muy poco tiempo, que no iba a poder cumplir su compromiso. Le deseamos, por supuesto, lo mejor y que se le restablezca lo antes posible de sus dolencias. Y entonces, como les decía, abusando de la confianza de la profesora Castañer, pues le pedimos que anticipara. La teníamos prevista como invitada para el curso que viene. Estábamos elaborando el calendario de conferencias de Zaragoza Lingüística del curso 2017-2018, y ella estaba prevista. Le hemos pedido que adelante unos meses la impartición de la conferencia, a lo que ha accedido, como prueba su presencia hoy aquí, y no podemos dejar mi nombre y en el nombre de mis compañeras de Zaragoza Lingüística de darle las gracias por haber hecho el esfuerzo de, con apenas una semana de tiempo, haber preparado la conferencia que nos va a dar y que versa sobre una de sus especialidades, que es la geografía lingüística, como ven en el título. Pues nada más, tienes la palabra y muchas gracias. Pues gracias, José Luis, por la presentación, y gracias al Grupo de Zaragoza Lingüística por hacer este huequecito a la variación geográfica y al estudio de la variación geográfica entre las actividades que van desarrollando a lo largo del curso. Lo que pretendo hacer es dar cuenta del estado en el que se encuentran las disciplinas que se ocupan del estudio de la variación geográfica de la lengua. La tarea no es sencilla. Intentaré mostrar algunas líneas de investigación, algunos proyectos en marcha, pero no es sencilla porque precisamente esos proyectos y esas líneas son muy variadas y es importante el desarrollo que la geolingüística está adquiriendo en los momentos actuales. Voy a tratar de darles un panorama amplio, de ejemplificar distintas posibilidades que ofrece el estudio de la variación geográfica, pero de entrada ya tengo que advertir que el resultado va a quedar la exposición incompleta porque no hay posibilidad de mencionar todos los trabajos y todas las posibilidades de estudio. Vamos a empezar por la dialectología.
La dialectología es una disciplina definida como el estudio de los dialectos. Tendríamos que plantearnos, pues, comenzar por qué es eso de dialecto, el concepto de dialecto. La lingüística se ha encontrado con dificultades para definir qué es un dialecto cuando se define por oposición a lengua, porque en su definición se entremezclan factores lingüísticos y extralingüísticos. Finalmente se acepta de manera general una idea que ya exponía el profesor Alvar en una serie de estudios en los que definía los conceptos de lengua, dialecto, habla, la idea de que son factores y razones extralingüísticas las que hacen que a una variedad determinada se le dé la consideración de lengua. En todo caso, en la actualidad se hace valer como rasgo definitorio de dialecto pues la ausencia de una estructura interna, de una estructura clara y sobre todo la idea de dependencia, de subordinación respecto a otro sistema lingüístico en determinados sistemas o contextos comunicativos. Ante las dificultades y los problemas que provoca en ocasiones el empleo de esta denominación, se ha producido en los últimos años un uso creciente de otros términos que resultan no marcados, términos como geolecto, variante diatópica, variedad geográfica o simplemente variedad. Así, el profesor Ralph Penny define geolecto o variante diatópica como la variedad que corresponde a una comunidad de habla en un territorio determinado, es decir, variante geográfica. Pero solo vamos a esbozar esta cuestión y la vamos a dejar aquí. Podríamos empezar a hablar sobre el concepto de dialecto, nos llevaría toda la hora y probablemente la discusión y el debate pues bastante más tiempo, y no es el objetivo de la charla, sino que vamos a volver a la dialectología. La dialectología nació como disciplina científica hacia 1870 y en sus inicios alcanzó un gran auge en Italia, en Alemania, en Francia, luego también y pronto en España. Hasta fechas relativamente recientes, incluso en nuestros días, ha discurrido por unos cauces que suelen denominarse tradicionales y que en esencia entrañan un fuerte localismo y énfasis en lo diferencial, en lo que distingue el habla frente a la lengua general. La edad de oro de la dialectología fue la primera mitad del siglo XX, época en la que marcó las directrices de los estudios lingüísticos. A partir de ese momento quedó en un segundo plano ante el desarrollo de las nuevas corrientes de la lingüística, aunque supo tomar elementos de esas corrientes, especialmente del estructuralismo, lo que condujo a una exigencia cada vez mayor de rigor y sistematicidad en las descripciones dialectales. La aplicación de las teorías estructuralistas a los dialectos hispánicos se inició con el estudio sobre el asturiano occidental, examen sincrónico y explicación diacrónica de sus fronteras fonológicas de Diego Catalán. A partir de este momento, y en este tipo de estudios, el análisis ya no se queda exclusivamente en lo dialectal, sino que abarca todos los rasgos que constituyen el dialecto objeto de estudio, superando la visión del dialectólogo tradicional. Podemos citar en esta línea, por su cercanía a nosotros, el trabajo de Marisa Arnal, El habla de la Baja Ribagorza Occidental, aspectos fónicos y gramaticales, que es un trabajo de 1998. La dialectología ha recibido críticas y reproches por parte de la sociolingüística que se centran en dos puntos concretos: fiabilidad y validez de los datos. La fiabilidad se pone en duda porque los datos recogidos y las personas que los han proporcionado no son representativos. Normalmente el dialectólogo tradicional acudía en ocasiones a un único informante o un número muy reducido de informantes. Y por otro lado, la estadística moderna, las ciencias que la aplican, no conceden fiabilidad a aquellos estudios que no se realizan sobre muestras de población suficientemente representativas. La validez de los datos se niega también cuando las técnicas de encuesta, la elaboración del cuestionario o el tiempo empleado en la investigación no han sido los adecuados. Estas críticas obligaron a muchos dialectólogos a volver su atención hacia la sociolingüística y de ella han tomado métodos, tanto en la selección de los informantes como en las técnicas de recogida, almacenamiento o análisis. Como apunta Francisco Moreno, en las monografías dialectales, si se atiende a factores diastráticos sin manejar métodos típicamente sociolingüísticos, podría decirse que se practica una dialectología social.
Por otro lado, en muchos trabajos de sociolingüística se trabaja con materiales tradicionalmente considerados dialectales. Podemos mencionar en este sentido el estudio pionero de Julio Borrego, Sociolingüística Rural, Investigación en Villadepera de Sayago, de 1981. Todavía hoy están planteadas estas cuestiones acerca de las relaciones entre dialectología y sociolingüística. Quiero apuntar, sin embargo, que antes del nacimiento de la sociolingüística ya se manifestaba en algunas monografías dialectales el interés por la variación social. Louis Gauchat publicó un estudio sobre Charmey, un pueblo franco-provenzal de Suiza, en 1905, y en ese estudio distingue ya entre generaciones y sexos de los informantes. Fuera de los planteamientos más generales, en los estudios de la variación geográfica, pues se habla del estudio del habla de o de determinados rasgos fónicos, léxicos, etc. También se observa la aplicación de nuevas propuestas metodológicas a los materiales dialectales. Puedo mencionar, por ejemplo, el análisis de variedades aragonesas desde la tipología semántica de Talmy por parte de Iraide Ibarreche, que la tenemos aquí, y Alberto Hijazo, en variación intratipológica y diatópica en los eventos de movimiento, o lexicalización y dialectología, eventos de movimiento en variedades del español. Hemos hablado de estructuralismo. Eugenio Coseriu respondía de manera negativa a si es posible una dialectología estructural, porque para él la auténtica dialectología se ocupa de la variedad diatópica y de las relaciones interdialectales, y es esencialmente gramática comparada, es decir, comparar distintas hablas. Porque para Coseriu, cuando se lleva a cabo la descripción sistemática de un dialecto, no se hace dialectología, sino gramática. Por ello, el único método que Coseriu considera adecuado para el estudio dialectal es la geografía lingüística o lingüística espacial, a la que en 1955 dedicó un valiosísimo trabajo que tituló precisamente así, La geografía lingüística, y aunque reconoce sus defectos y limitaciones, estima que el método geográfico, con todos sus alcances prácticos, históricos y teóricos, constituye indudablemente una de las grandes conquistas de la ciencia del lenguaje de nuestro siglo, es decir, del pasado siglo XX. Vamos a hablar, pues, de geografía lingüística. Yorgud Jordan, en 1967, definía esta disciplina como el estudio cartográfico de las hablas populares. Hay una serie de precedentes, de pequeños atlas lingüísticos, pequeños trabajos con algún interés meramente fonético en el último tercio del siglo XIX, pero la geografía lingüística, tal como hoy la conocemos, nace, como es bien sabido, con la publicación entre los años 1902 y 1910 del Atlas linguistique de la France de Gilles Geron, que contó con Edmond Edmond como encuestador. El Atlas de Gilles Geron es el primero en abordar la exposición cartográfica de fenómenos morfológicos y léxicos, sin limitarse exclusivamente a lo fonético. El resultado fueron 36 fascículos y 1920 mapas. El estudio de los materiales ofreció unos resultados tan espectaculares que del Atlas surgió toda una metodología lingüística que dio un impulso decisivo al desarrollo de la dialectología. Aquí hay uno de los mapas en el Atlas lingüístico de Francia, hay mapas en los que aparece la respuesta en cada uno de los puntos, y hay también algunos mapas areales. Estamos hablando de atlas, de mapas lingüísticos, y probablemente muchos de vosotros sois alumnos, algunos bastantes me han dicho del primero, pues no sabéis quizá a lo que nos estamos refiriendo. Por eso he traído aquí en papel, y luego si lo queréis ver, pues lo que es un atlas lingüístico. Estamos hablando de geografía lingüística, y la geografía lingüística se manifiesta y se realiza a partir de atlas lingüísticos. ¿Qué es un atlas? Pues es un atlas, es una serie de mapas en los que nos van recogiendo en cada uno de esos mapas. En este caso, el tomo que he traído es el tomo 4 del Atlas Lingüístico Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. Y entonces lo que tenemos en cada uno de los mapas es el territorio que ha sido estudiado por los investigadores. Bueno, tenemos también, no sé si se ve muy bien, una lámina de este mismo atlas,
Entonces, el territorio estudiado, en este caso es Aragón, Navarra y La Rioja, una serie de poblaciones seleccionadas, y esas poblaciones fueron recorridas por los investigadores, por los encuestadores, con un cuadernillo, con unos cuestionarios. Iban preguntando el nombre que daban para cada uno de los objetos, iban buscando determinadas pronunciaciones para algunas palabras, aunque la importancia de los aspectos morfológicos es mucho menor que el léxico o la fonética, pues también por alguna pequeña construcción. Y entonces en los cuestionarios anotaban en cada pueblo qué respuesta les daban para lo que preguntaban. Entonces, una vez que tienen todos los materiales de todas las localizaciones, se elabora un mapa, y lo que tenemos en el mapa pues es todos los pueblos con la respuesta que han dado en cada pueblo por el referente del mapa. Aquí tenemos el cuclillo, pues es el de los pájaros, el petirrojo, y tenemos la respuesta, siempre aparece la respuesta en transcripción fonética, la respuesta para cada uno de esos conceptos o de esas palabras. Pues aquí tenemos ejemplo de atlas lingüístico, para que veamos de lo que estamos hablando, y aquí una de las láminas. Pues esta geografía lingüística de la que ahora vamos a hablar y del desarrollo que tiene, sus orígenes están, como decía, en el Atlas Lingüístico de Francia de Gilles Geron. A partir de ahí surge toda una metodología, surgen multitud de trabajos y empiezan a aparecer, es que fue un impulso total a la dialectología, porque incluso promovió los estudios de campo, ya no solo atlas lingüísticos. Se observó que ya la única manera de obtener datos reales del habla real pues era estudio de campo, no como trabajos anteriores en los que se recurría pues a encuestas mediante cartas o ese tipo de cosas. Entonces empiezan a surgir realmente nuevos conceptos en el estudio de la dialectología. Pronto la geografía lingüística incorporó el elemento etnográfico en relación con el método de palabras y cosas. A la vez que se iban recogiendo las palabras, pues los investigadores, los encuestadores, hacían también fotografías, dibujos y acercaban a una realidad material que en muchos casos ya casi estaba desapareciendo. El primer testimonio importante de esta unión de lo dialectal y de lo etnográfico es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Italia y de Suiza Meridional de Jaber y Youth en los años 1928-1940. A partir de aquí, los atlas lingüísticos se fueron sucediendo. En nuestro país, el primero fue el Atlas Lingüístic de Cataluña, iniciado en 1923, realizado en 2 etapas, se concluyó en 1964, era obra de Griera. Navarro Tomás publicó en 1948 el primer Atlas Lingüístico del Español, que fue el español en Puerto Rico, contribución a la geografía lingüística hispanoamericana. Es un pequeño atlas que consta de 76 mapas. Y naturalmente para el dominio hispánico hay que citar el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, el ALPI, dirigido también por Navarro Tomás, cuyo único volumen en papel se publicó en 1962. Afortunadamente está en marcha un proyecto que permitirá dar a conocer la totalidad de los materiales y sobre él volveré más adelante. Tras la realización de atlas nacionales como los citados, la geografía lingüística se inclinó hacia la realización de atlas regionales, hacia la búsqueda del detalle, del conocimiento profundo de un territorio más reducido. El símbolo de esta etapa es nuevamente francés, el Nouvel Atlas Linguistique de la France par région, promovido por Dossat a partir de 1942. Como ejemplo de atlas regionales podemos recordar los dirigidos por Manuel Alvar, con los que pretendía abarcar todo el territorio español. Empezó con el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, el ALEA, a partir del año 1961. Siguió el Atlas Lingüístico Etnográfico de las Islas Canarias, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, que es el que tenemos aquí y al que pertenece esta lámina en la que aparecen las denominaciones para el aguijón de la avispa. El Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria. Este es de 1995 y es el primero en nuestro país en el que se utilizaron medios informáticos para dibujar los mapas, porque en los anteriores se hacían a mano alzada por medio de un dibujante. Es decir, que todas las transcripciones fonéticas que podemos ver, por ejemplo, en este mapa, estaban todas realizadas a mano
por la mano de un dibujante que pasaba a limpio, a bonito, las transcripciones de los encuestadores. Siguió el Atlas Lingüístico de Castilla y León, que a partir de los materiales que se habían obtenido para la realización de otro atlas que quedó inconcluso. En Hispanoamérica el listado de atlas aparecidos es extensísimo. Atlas Lingüístico y Etnográfico del sur de Chile, Atlas Lingüístico de Colombia, Atlas Lingüístico de México o el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, coordinado en su momento por los profesores Manuel Alvar y Antonio Quilis, del que han aparecido volúmenes correspondientes a República Dominicana, Venezuela, sur de Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay. Son unos volúmenes que no solo ofrecen las respuestas transcritas en los cuestionarios, que además están en forma de lista, no están en mapas, sino que hay algunos estudios significativos, hay entrevistas transcritas y conversaciones grabadas. Como ven, he citado muchos atlas y en todos ellos, en conjunto, pues hay mucho material para poder estudiar la variación geográfica. Entre los atlas referidos a otros dominios lingüísticos españoles y por ver pues, posibilidades y características de otros atlas, podemos mencionar el Atlas Lingüístico Galego, dirigido por Constantino García y Antón Santamaría, con 6 volúmenes publicados entre 1990 y 2015. Se orienta este atlas al estudio de ciertos aspectos típicamente gallegos, se caracteriza por dar una importancia enorme al verbo frente a lo que observamos en otros atlas lingüísticos. El primer volumen que publicaron era el dedicado al verbo y con una serie de encuestas complementarias. Es un atlas tradicional en papel, que podemos verlo, volúmenes más voluminosos que este, pero lo que sí que nos ofrecen en Internet es el índice de cada uno de los volúmenes en el que se incluyen las palabras registradas. Es decir, si luego queremos ver la distribución de las palabras, tendremos que ir al de papel, pero nos ofrece la posibilidad de ver todo el listado para un mapa y tener ahí las distintas palabras. Podemos citar el Atlas Linguistique del domini catalán. Tras largas vicisitudes y variaciones desde el proyecto original, está en fase de publicación, dirigido ahora por John Ben y Lidia Pons. Finalmente es un atlas que se ajusta a la metodología tradicional, aunque en sus inicios pretendía dar más cabida al elemento sociolingüístico, otras innovaciones, pero finalmente se fueron quedando en el camino. Eso sí, grabaron algunas de las encuestas, por lo que cuentan con archivo sonoro. Además está publicado en papel, pero además es accesible en Internet, pero no es un atlas interactivo, es decir, nos da la comodidad o la facilidad simplemente de no tener que ir a buscar los volúmenes en papel y poderlos manejar en el ordenador. Aquí hay un fragmento del mapa que corresponde a plorar, es decir, llorar, y entonces vemos la respuesta que fueron dando pues, en cada una de las localidades. Se puede ver, no sé si ahí se llega a apreciar bien o no, pues las variantes plorá, los plurá en la zona más oriental y en la zona limítrofe allá al norte con la Ribagorza aragonesa, pues esos curiosos piora de la zona ribagorzana. Bueno, pues ahí tenemos este atlas lingüístico de Cataluña. No doy cuenta de toda la riqueza de todos los atlas, ni siquiera del mundo hispánico. Quiero mencionar muy de pasada 2 atlas, ejemplo de otro tipo también de mapas. Son 2 atlas de grandes dominios que abarcan diferentes países, en ocasiones con lenguas no emparentadas. Uno es el ALE, Atlas Linguarum Europae, y otro el ALIR, Atlas Linguistique Roman. Claro, si hablamos del ALE, Atlas Linguarum Europae, es un atlas de toda Europa, por lo tanto, lenguas de distinto parentesco, no solo lenguas románicas. Y en el caso del ALIR, pues sí que es exclusivamente del mundo románico europeo. En estos atlas lo que se hace son unos cuestionarios con unas palabras, con un léxico muy general, no se puede ir a cosa muy especializada, tiene que ser un léxico que en todas partes se puedan encontrar respuestas y sobre todo tienen interés y algunos de los estudios que se han hecho sobre cuestiones de motivación en el lenguaje. Este atlas, cada volumen va acompañado de un libro en el que ya están estudiados los mapas y entonces hay unos estudios interpretativos
y se fijan mucho en esas cuestiones de la motivación en el lenguaje. Por otro lado, nos permite ver pues, las grandes áreas, las grandes familias lingüísticas, y cuestión de motivación, pues por ejemplo se observa cómo en lenguas no emparentadas una misma idea puede estar detrás de la denominación que puede recibir una determinada realidad. Por ejemplo, en el Atlas Linguarum Europae pues están los nombres del arco iris y se observa como determinadas ideas populares que hace que se dé un nombre en el que entran santos o brujas, el arco de San Juan o el arco de la bruja, se repiten en lenguas diferentes, evidentemente con palabras diferentes, pero con la misma motivación. Por ahí tienen más interés y las grandes áreas lingüísticas, no se puede pretender buscar ahí más detalle. Hemos estado viendo todos estos atlas en la línea de una geografía lingüística tradicional que se basa pues, normalmente casi en un informante único, con ayuda a veces de algún informante complementario, el informante que es pues, normalmente ya una persona mayor, que así ha vivido siempre en la localidad, sin estudios, etc. La riqueza de los materiales aportados por los atlas lingüísticos ha generado una amplísima bibliografía que ha ayudado a conocer con mucha mayor precisión la realidad lingüística de los distintos territorios. Hay trabajos pues, sobre fonética, sobre morfosintaxis, sobre léxico, sobre áreas dialectales, etc. Pero además de este tipo de trabajos, pues, se han desarrollado otros métodos como la dialectometría, que se caracterizan por el estudio cuantitativo de los materiales. El término dialectometría fue acuñado por Jean Séguy en 1973. Otros autores hablan de método global, de índice relativo de identidad, simplemente de estadística dialectológica. Son distintos planteamientos, pero el elemento común es contar las diferencias que se manifiestan entre los distintos puntos del atlas. Entonces se puede contar las diferencias, en este caso es un mapa de interés fonético, no son muy llamativas, pero bueno, se pueden contar las diferencias que hay entre un punto y todos los demás del territorio o de la provincia, o bien las diferencias entre un punto y los que tiene próximos. A partir de ahí se aplican fórmulas matemáticas, métodos estadísticos, y esto lleva pues, a establecer en ocasiones fronteras de dialectos, fronteras de lenguas, según el número de diferencias que se cuentan. Como ejemplo, pues, puedo citar algunos trabajos realizados a partir del ALEAR, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. Como veis, siempre voy tirando un poco hacia casa, pero es lo que más conozco. Por ejemplo, de Francisco Moreno, Morfología en el ALEAR, aproximación dialectométrica, de Pilar García Mutón, Dialectometría y léxico en Huesca, y de José Luis Aliaga, Dialectometría y léxico en las Hablas de Teruel. Vamos a hablar de unas nuevas corrientes. La geografía lingüística ha tomado un nuevo camino a finales del siglo XX y ofrece en la actualidad nuevas posibilidades. De un lado, por la atención a los aspectos sociolingüísticos y de otro, por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. La nueva metodología se caracteriza por el esfuerzo de mejorar la calidad de los registros recogidos y de añadir a la consideración diatópica tradicional otras dimensiones sociolingüísticas. Una parte de la geografía lingüística reciente se caracteriza por ser pluridimensional, un término propuesto por Thun. Intenta captar los hechos variacionistas en su movimiento y pone en relación los hechos lingüísticos con las variables sociolingüísticas. Esta geografía lingüística innovadora introduce la estadística, convierte los atlas de silenciosos en parlantes, no centra toda su energía en la búsqueda del dialecto rural puro, sino que atiende también a las ciudades. Vamos a hablar de alguno de estos proyectos. Por ejemplo, el Atlas Lingüístico de México, dirigido por Lope Blanch a partir de 1990, que consta de 6 volúmenes y ofrece datos de hablantes de diferente sexo, generación y nivel sociocultural, obtenidos a partir de la encuesta de un mínimo de 7 informantes en cada localidad. O el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla-La Mancha, el ALECMAN, de Pilar García Mutón y Francisco Moreno. En este atlas el etnográfico lo ponen entre paréntesis y en ocasiones lo que hacen es escribir la etnográfico con minúscula
para dejar claro que le dan menos importancia al componente etnográfico que otros atlas de los que hemos visto antes. García Mutón y Moreno Fernández utilizan sistemáticamente para sus encuestas dos informantes, hombre y mujer, que se reparten el contenido de un cuestionario detallado y duplican algunos apartados de fonética, morfología y sintaxis. Encuestaron además las capitales de provincia con criterios sociolingüísticos. Lo que hicieron fue aplicar un cuestionario léxico mucho más reducido y atendiendo a las variables sexo, edad, nivel de instrucción y barrio, registraron además 3 estilos de elocución. Este atlas está disponible completamente en Internet, no se ha publicado en papel y tampoco es un atlas interactivo, es decir, no nos permite hacer búsquedas, pero podemos acudir a cada lámina, a la lámina que nos interesa. Pues aquí tenemos un fragmento también del mapa de la lagartija y aparte de lagartijas, pues por ahí podéis ver otras respuestas como el regatena, regaltena, regaltina. Por ahí tenéis otras formas recogidas en el atlas de Castilla-La Mancha. Otro atlas interesante, nos vamos ahora del mundo hispánico, el Atlas Lingüístico de Sicilia. Dirigido por Giovanni Rufino, está compuesto de 2 secciones distintas, lingüístico-etnográfica y sociovariacional. Ofrecen los mapas tradicionales, pero además la posibilidad de escuchar los datos, hay textos, hay fotografías, hay filmaciones, toman en consideración las variables de edad, nivel de instrucción, primera lengua, lugar de residencia y hacen unos planteamientos en cuanto a las encuestas que me parecen muy interesantes y que a lo mejor, pues bueno, se podrían tener en cuenta para algún trabajo. Y es que utilizan en las encuestas 4 cuestionarios diferentes y distinguen 3 zonas: zona arcaizante, zona marinera y zona con aproximación variacionista. Entonces hay un primer cuestionario que aplican a todo el territorio y encuestan a 7 informantes por localidad atendiendo a las variables sociolingüísticas que hemos señalado. Luego hay un segundo cuestionario más extenso que se aplica en algunos lugares rurales y que va buscando el léxico tradicional, que casi era lo que iba buscando la geografía lingüística tradicional. Pero también preparan otro cuestionario específico para la zona marinera, para buscar ese léxico específico. Y finalmente, para las ciudades de mayor número de habitantes, pues preparan otro tipo de encuestas de carácter variacional y obtienen, pues en fin, texto de diferentes maneras, con encuestas también a 4 informantes. Este es uno de los modelos que podéis encontrar todo esto fácilmente en Internet y vosotros con absoluta facilidad, más que yo. Una carta sonora, un modelo, entonces tenemos la posibilidad de seleccionar por provincia, seleccionar la palabra, nos pueden salir las poblaciones y pinchando podemos también escuchar la respuesta que han dado en la población. La lámina que tenemos ahora pertenece al Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay, dirigido por Adolfo Elizainzín y Harald Thun. Muestra este atlas una especial atención a los aspectos sociolingüísticos. Han ido apareciendo ya algunos tomos desde el año 2000. Atiende de manera especial a la variación generada por la coexistencia entre español y portugués en territorio uruguayo y para mostrar diferencias diafásicas combina en las encuestas el cuestionario, que era lo habitual en atlas anteriores, con la lectura y la conversación libre. Y atiende también a las actitudes lingüísticas, a las opiniones de los hablantes. Para favorecer la visualización de áreas se utilizan mapas con símbolos o mapas poligónicos que se combinan con diagramas, tablas y textos. Las formas concretas registradas en los distintos lugares y transcritas se encuentran en 2 volúmenes aparte ordenadas en listas y el archivo sonoro lo publican en CD-ROM. Se proponían atender a las diferencias de sexo, nivel sociocultural y edad, pero la verdad es que al final han prescindido de la variable sexo y únicamente trabajan con las variables edad y nivel sociocultural, haciendo 4 grupos de informantes. La lámina o el mapa que he elegido, que podéis ver aquí, es un ejemplo de mapa que llaman fenotípico
es un mapa en términos de conoce-no conoce, con los datos distribuidos en los 4 niveles sociolingüísticos considerados. Entonces aquí la pregunta es si conoce o no conoce la palabra Benjamín para referirse al último hijo. Y ven en cada punto los 4 circulitos separados ahí por la cuadrícula que indica cada uno de los grupos sociales, de los 4 grupos establecidos. Está el joven con estudios superiores, joven con escolarización básica, mayor de 55 con estudios superiores, mayor de 55 sin estudios. Podemos ver que también dan las respuestas espontáneas y forma sugerida aceptada. Es también novedad frente a otros atlas tradicionales y anteriores, que se le preguntaba al informante cómo llama a esto y nos quedábamos con la respuesta que daban y ya está. Aquí sí da una respuesta que no es Benjamín, le preguntan si conoce la palabra Benjamín. Y entonces, si así es, se indica como forma sugerida aceptada. Si tampoco la conoce, pues aparece en blanco. Ven también abajo un gráfico con las frecuencias de la palabra para cada uno de los grupos. En este caso, pues es un ejemplo de mapa poligónico, una rearealización con el grupo CBG1, que es joven con escolarización básica, y entonces, según ese nivel, pues las áreas en las que se conoce la palabra Benjamín y las que no, donde hay respuesta positiva, donde ha habido forma sugerida no aceptada o grupo inexistente. La utilización de recursos electrónicos abre además múltiples posibilidades. Ya hemos visto que algunos atlas pueden consultarse reproducidos en la red, pero en ocasiones nacen ya con este objetivo y permiten un buen número de búsquedas. Vamos a ver algún ejemplo. Hemos hablado antes del ALPI, un proyecto interrumpido, puesto que estaban todas las encuestas realizadas, pero solo apareció el primer tomo. El profesor David Heap localizó los cuestionarios que habían completado los encuestadores del ALPI e inició su reproducción escaneada. Algunos de los materiales están disponibles en su página web y los pueden consultar. Es westernlinguistics.k, y si no se encuentra fácilmente con David Heap ALPI. Un nuevo proyecto a cargo de Pilar García Mutón, el propio David Heap y María Pilar Perea, con el apoyo del CSIC, está en marcha para elaborar y editar los materiales del ALPI en formato electrónico. El corpus podrá buscarse por la transcripción fonética, que hay que advertir que se ha simplificado respecto a la que ofrecía el ALPI original, donde había un número enorme de matices fonéticos. Ahora se ha simplificado y además se ha ajustado al alfabeto fonético internacional. Se puede buscar también por la forma ortográfica o por campos semánticos. Y además es posible ver las imágenes originales de los cuestionarios, puesto que se han fotografiado y son accesibles también en formato PDF. En esta página ofrecen ya los primeros resultados y algunas muestras de las posibilidades. Tenemos aquí la consulta en la base de datos, de momento insisto en algunas muestras, y están trabajando en el proyecto. Podemos elegir alguna de las posibilidades que tenemos aquí, por ejemplo, nombres de la aguzanieves, que es el pájaro, y luego podemos tener todos los cuestionarios o ir a una provincia. Aquí si seleccionamos Huesca, pues vemos cada una de las poblaciones que fueron encuestadas para el ALPI, Ansó, Borao, Torla, Bielsa, etc. Encontramos la pregunta, la respuesta ortográfica, escrita en la ortografía, en Gañá-Pastor, la respuesta en transcripción fonética y una serie de opciones que nos permiten, por ejemplo, como vemos aquí, acceder otra vez a la transcripción fonética, pero en la parte superior a la reproducción del cuestionario. Ahí tenemos realmente la transcripción que hizo el correspondiente encuestador cuando visitó la población y tomó su nota. Y eso nos permite también, pues bueno, ver, comparar, si en algún caso nos interesa, la transcripción original. Contamos, por otro lado, con atlas parlantes. Los encuestadores de los atlas lingüísticos han recogido en muchas ocasiones grabaciones de textos que en algún caso se reprodujeron en papel. Por ejemplo, el profesor Alvar publicó textos dialectales andaluces en transcripción fonética. Otros atlas nos ofrecen en CD pues también materiales orales.
pero hay ejemplos de auténticos atlas parlantes. Ya hemos visto el de Sicilia. Quiero destacar el atlas lingüístico del ladino central y de los dialectos limítrofes. Es la zona de la parte nororiental de Italia y suroriental de Suiza. Y entonces en esa zona han hecho un atlas. Bueno, aquí tenemos los distintos encuestadores y pues os invito también a entrar en la página y a trastear y ver posibilidades. Podemos entrar fácilmente, elegimos el concepto, la palabra que nos interese, por ejemplo, la mico. Entonces nos sale el mapa del territorio estudiado. Arriba tenemos el 25 la mico, pinchamos en la población que nos interesa y entonces nos va a salir aquí en transcripción fonética la respuesta, pero a la vez la escuchamos. No he hecho los enlaces directos, pero lo podéis hacer tranquilamente y entonces se escucha perfectamente. Es un pan. Entonces es un atlas absolutamente sonoro. O el atlas de hablas locales del euskera, dirigido por Aurrekoetxea y Bidegain, del que hasta la fecha se han publicado también 7 tomos. Ofrece algunas novedades respecto al atlas tradicional. Grabaron todas las encuestas, hay recogida de textos largos, recurso a datos negativos, es decir, y esta palabra no la conoce, y además es también atlas acústico. Nos ofrece distintos materiales o los materiales presentados de diferentes maneras. Tenemos láminas en las que nos muestran áreas. Entonces, pues tenemos aquí Akatu, Katue, Katua, Katuba, etcétera, por áreas en las que se repite una misma respuesta. Nos ofrece listado de palabras con las respuestas concretas de cada una de las localidades, por si queremos ya ver exactamente cuál ha sido la respuesta concreta. Y tenemos la posibilidad de escuchar también pinchando en la localidad, pinchamos en el lugar conveniente y vamos a escuchar directamente la respuesta del informante. Vamos a escuchar lo que dijo. En la página geolectos.com encontramos la cartografía lingüística de Extremadura a cargo de José Antonio González Salgado. Esta es una página muy interesante. Si la cuestión de geografía lingüística pues, queréis ver más cosas y os interesa, podéis acudir a ella porque hay mucha información sobre dialectología, sobre geografía lingüística de manera general y además hay un enlace a los atlas lingüísticos disponibles en red. Entonces es una página que resulta muy útil, pero además lo que ofrece también es un atlas lingüístico de Extremadura y podemos ver pues, también mapas de este atlas extremeño. Hay además algunos textos largos reproducidos, alguna muestra oral de las encuestas. Entonces es una página pues, muy aconsejable para estar al día de geografía lingüística. Vamos a cambiar un poquillo. Normalmente la prosodia apenas recibe atención en los estudios dialectales. Para cubrir ese vacío tenemos también algún proyecto en marcha. El proyecto Amper, que es el atlas multimedia de la prosodia del espacio románico, surge por el impulso de Michel Contigny del Centro de Dialectología de la Universidad Estandal de Grenoble. El objetivo de Amper es estudiar la prosodia de las lenguas románicas, reflejar los resultados en unos mapas y en los que nuevamente pinchando podamos tener la información sobre entonación en diferentes lugares del mundo románico. Se estudian oraciones enunciativas e interrogativas absolutas y se obtienen mediante 4 tipos de corpus. Mediante el llamado corpus experimental fijo, que son una serie de frases que se hacen repetir en cada dominio lingüístico, y luego se complementa mediante supuesto situacional, el map task, que es un método para intentar completar un recorrido por un mapa, que es muy divertido y que promueve además la intervención de preguntas y respuestas entre los dos informantes, y habla espontánea. Entonces lo que nos ofrecemos aquí, lo que nos ofrece es desde el mapa el acceso también a los lugares de los que se tiene información, encontramos la oración, los gráficos y el audio.
no escuchamos al informante porque lo que se ofrece es una síntesis de voz. Entonces, en audio no vamos a escuchar la oración pronunciada por el informante, sino una síntesis, simplemente además con una mezcla o un promedio de 3 elocuciones diferentes. Y luego tenemos los gráficos en los que se analiza pues, la duración, la intensidad y la frecuencia fundamental, que son los 3 parámetros que nos marcan cómo es la curva de entonación. Entonces, esto lo tenemos para los distintos lugares románicos. Otra web, también en la misma línea, es en la que tenemos el Atlas Interactivo de la Entonación del Español, coordinado por Pilar Prieto y Paolo Roseano de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Aquí los materiales se han obtenido mediante encuesta de situaciones, mapas y entrevistas en vídeo. Nuevamente tenemos información de diferentes lugares, pues aquí veis que hay de municipios varios, Cabezón de la Sal, Constantina, Gijón, Jaén, Jerez de la Frontera, etc. Y nuevamente la posibilidad de pinchar y de comparar realizaciones de diferentes lugares. Lo que tenemos en cada caso es la situación, cómo se obtiene la frase, el enunciado, la niña morena se come una mandarina, la posibilidad de escuchar aquí sí la oración, el enunciado, pinchando aquí la escuchamos, y luego pues la curva de entonación y la descripción ya del contorno. Entonces tenemos toda la información de la curva para lo que se ha obtenido en un lugar determinado. Y todo esto pues, nos permite también la comparación entre diferentes lugares y estamos haciendo una geografía lingüística. No acaban aquí las posibilidades de la geografía lingüística en la actualidad. Podríamos hablar del proyecto ASINES, que es Atlas Sintáctico del Español, coordinado por el profesor Ángel Gallego de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde pues otra vez tenemos el mapa, podemos seleccionar el territorio y ver qué información tenemos de Aragón, qué fenómenos han analizado, tenemos datos y los podemos comparar nuevamente con los de otros territorios. No es un atlas, pero la información podría ser cartografiable, el proyecto Varilex, que es la variación léxica del español en el mundo. Está coordinado desde Tokio por Hiroto Ueda y Toshihiro Takagaki. Nació en 1993, tiene como objetivo construir un diccionario de geosinónimos, pero con una peculiaridad importante. Las encuestas se hacen en ciudades, puesto que interesa el español contemporáneo urbano, y los cuestionarios recogen principalmente el léxico de la vida cotidiana actual. Vamos a dar otro salto en este espigueo por la geografía lingüística y vamos a hablar de geografía lingüística diacrónica. Diferentes proyectos permiten comparar desde un punto de vista histórico distintas variedades. Podemos mencionar uno de los precedentes referido además a Aragón, que es el trabajo de Manuel Alvar, Antigua Geografía Lingüística de Aragón, los peajes de 1436. Es un trabajo en el que se combina el análisis filológico con un método geolingüístico. Lo que hace es analizar los documentos de peajes, eran los documentos en los que se recogía lo que se pagaba por el paso de las mercancías por determinados puntos en los que había que pagar. Entonces, en este mapa están los lugares de los que tiene documentación, en los que había peajes, y el estudio de las palabras contenidas en esos documentos pues le permite también dibujar algunos mapas. Entonces, por ejemplo, la palabra conejo, que es el que he elegido aquí, pues nos permite ver en esos documentos de 1436 cómo la palabra conejo corresponde a los puntos negros, pues había aquí 3 registros, y por otro lado los puntos blancos corresponden a la forma conello, que sería la forma aragonesa, que la tenemos extendida, y por aquí, por el extremo más oriental, hay algún ejemplo de conil, que es la forma que corresponde al catalán. Estamos haciendo una geografía lingüística, un mapa con documentos de 1436. Pero en la actualidad pues tenemos también otros proyectos pues, más modernos. La red Carta, que es el corpus hispánico y americano en la red, dirigida por Pedro Sánchez Prieto Borja, es un proyecto destinado a la publicación en red de un corpus de textos y documentos antiguos de los siglos XII al XIX, son textos de España y de Hispanoamérica,
y son textos que se presentan de una triple manera. Se ofrece la transcripción paleográfica, una transcripción crítica y también el facsímil. Tenemos todas las posibilidades para el estudio de esos documentos. Vinculada con esta red surge el Corpus Codea, que es lo que tenemos aquí, Corpus de Documentos Españoles anteriores a 1800, cuenta ya con un volumen muy importante de documentos trabajados e incluidos en la red. Son documentos que proceden de toda la geografía lingüística peninsular, con el triple criterio de edición que hemos señalado, y que permiten todo tipo de búsquedas filtradas por varios parámetros, como aquí nos señalan, y se convierte así, como nos indican ellos mismos, en un verdadero atlas lingüístico diacrónico y dinámico del español. Podemos buscar por cuestiones, por parámetro cronológico, tipológico, es decir, tipo de texto, codicológico, por tipo de archivo de letra, geográfico también, que es lo que aquí nos puede interesar. Y las posibilidades, pues, nos lo ofrecen aquí si elegimos por cronología. Esta es una de las muestras que ellos nos dan del proyecto en marcha. Pues tenemos por cronología la distribución de otri, de los indefinidos en los distintos documentos. Podríamos darlo por geografía, por otro tipo de parámetro. En otras ocasiones la proyección temporal, ámbito de emisión, participación femenina en el corpus, y nos permite también CODEA todo tipo de búsquedas. Podemos encontrar todos los documentos o podemos hacer una búsqueda de una palabra que nos pueda interesar. Si hago una búsqueda, por ejemplo, de la palabra consello, lo que nos encontramos son estos datos. De toda la documentación que tienen, de todo el español, de la palabra consello aparece en estos documentos. Son documentos, como pueden ver, básicamente aragoneses, navarros y de Asturias, que quiere decir, es el resultado fonético de estas dos zonas, navarro-aragonés y asturiano, y ahí es donde tenemos el consello frente al consejo, que sería la forma del castellano. Otro proyecto, en este caso centrado exclusivamente en el léxico, es Corlexín, Corpus Léxico de Inventarios, coordinado por José Ramón Morala. Cuenta en la actualidad con un corpus de más de 700.000 palabras pertenecientes al periodo áureo, sobre todo del siglo XVII, obtenidas en documentación procedente también de toda la geografía española y de algunos países americanos. En la página web ofrecen ya un extensísimo índice de voces con remisión a los trabajos de investigación de los miembros del equipo en los que se encuentran estudiadas y nos dan distintas posibilidades de búsqueda. Nuevamente, pues aquí yo he buscado una palabra, como se ve ahí, que es la palabra cotón. Entonces, de todos los documentos que han registrado, pues he buscado cotón. Y cotón aparece en 3 documentos, uno de Huesca y 2 de Teruel. Ya veis que los ejemplos nos van siempre hacia aquí. Pero, evidentemente, podemos hacer cualquier tipo de búsqueda de cualquier palabra del castellano. Tenemos los 3 documentos en los que se ha encontrado esa palabra. Si pinchamos en el documento, nos sale el texto íntegro. Casi por el final, 2, 4, en la 5ª línea, empezando por abajo, aparece la bánova de cotón servida, es decir, de algodón. Bueno, pues esto es lo que nos ofrece. Visto todo esto, se planteaba el profesor Francisco Moreno en un trabajo que es Geografía Lingüística de Hispanoamérica, del que he tomado algunos de los datos que he ido dando también en esta charla. Se planteaba que 120 años después del nacimiento de la geografía lingüística, si es posible seguir definiendo geografía lingüística en la línea de Jordan, la definición que dábamos al principio, como estudio cartográfico de las hablas populares. Podría decirse que sí, piensa el profesor Moreno, pero teniendo en mente unas referencias muy distintas de las que tenía Jordan a mediados del siglo XX. Cree que sería mejor decir que la geografía lingüística se ocupa del estudio espacial de las variedades, sabiendo que al hablar de estudio espacial podemos referirnos efectivamente a mapas elaborados con técnicas diversas, manuales o informáticas, pero también a la información que se ofrece mediante procedimientos gráficos y de almacenado que no son cartografía propiamente dicha. Si bien en muchas ocasiones utilizamos
yo misma utilizo geolingüística como sinónimo de geografía lingüística, este término tiene en origen unas connotaciones diferentes y es aplicable de manera estricta a esos nuevos estudios de dialectología y de geografía lingüística que atienden a factores sociolingüísticos. La geolingüística, argumenta Thun en relación al atlas diatópico y diastrático del Uruguay, puede introducir una idea importante en el debate variacional moderno, el concepto de las interrelaciones en el espacio. ¿Hasta qué estrato social se extiende un fenómeno lingüístico dentro de un área? ¿Hasta dónde llega en el área un fenómeno que hemos constatado en los distintos grupos sociales? Esta disciplina puede ser la geolingüística, convertida en dialectología pluridimensional y relacional. La geolingüística se ocupa de las relaciones existentes entre el lenguaje y la geografía, objetivo de la American Society for Geolinguistics, que se creó en 1965. Como explica Manuel Hernández Campoy, tres son las fuentes para su desarrollo. De una parte, de la dialectología, incluyendo tanto el trabajo de los dialectólogos como de los compiladores de atlas lingüísticos. De otra, la sociolingüística, pero siempre con la atención puesta en el marco espacial y la variación o difusión geográfica. Y finalmente, la geografía humana. Los fundamentos de la geolingüística son, por tanto, claramente dialectológicos y sociolingüísticos. De hecho, Jack Chambers la ha llegado a llamar dialectología sociolingüística, o Peter Trudgill la ha etiquetado como dialectología sociolingüísticamente instruida. La diferencia con la sociolingüística es que ésta se centra en la sociedad y la geolingüística en el espacio. Bueno, ya casi terminamos, pero no quiero acabar sin referirme, aunque sea brevemente, a los corpus lingüísticos y a los diccionarios dialectales. Desde finales del siglo XX, la lingüística ha pasado a tener como característico el recurso de los corpus lingüísticos, planteados para objetivos diferentes y en los que se aunan datos diatópicos, diafásicos y diastráticos. Ya existían antes estos corpus, pero el desarrollo de la informática ha permitido almacenar y consultar con facilidad materiales muy amplios. La variación en el ámbito rural puede observarse a partir del corpus oral y sonoro del español rural, COSER, dirigido por Inés Fernández Ordóñez. Ofrece grabaciones de distintos lugares de la península ibérica, junto con la transcripción y algunas muestras dialectales sobre determinados fenómenos analizados. Podemos buscar un fenómeno que nos interese, por ejemplo, en este caso el de los perfectos analógicos en ON, ahí donde ven muestra sonora y pone el ejemplo, el después ya vino en las mulas y la y eso. Entonces es un perfecto analógico que me interesó, pues también porque también en el Alto Aragón se conocen estos perfectos analógicos, pero curiosamente vemos que no solo allí, porque tenemos ejemplos de otras localidades, de Valladolid, de Palencia, donde hay informantes que nos dan este tipo de perfectos. Entonces buscamos para ese rasgo lingüístico, tenemos la muestra sonora, se puede escuchar al informante, tenemos la transcripción y aquí nos han subrayado el rasgo. Podemos hacer búsquedas por lugares, en este caso pues un pueblo de Huesca, podemos escuchar todas las grabaciones de esa población y descargar el archivo de texto y ver también la transcripción. Entonces son posibilidades que tenemos para tener materiales pues, de toda la geografía rural. Atendiendo a otros parámetros, pues hay otros corpus que surgen con otros propósitos, pero también nos pueden servir para estudiar variación geográfica. Por ejemplo, el proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Hispanoamérica, proyectado por Lope Blanch en 1964, o difusión internacional del español por radio, televisión y prensa, coordinado por Raúl Ávila desde el Colegio de México. Puede ser también muy interesante, utilizando los medios de diferentes países hispanoamericanos y también de España. Y hay algunos trabajos realizados con esos materiales. El corpus integral del español actual, coordinado por Luis Fernando Lara, con distintos equipos de España, Hispanoamérica y Estados Unidos. El proyecto para el estudio sociolingüístico de España y América, que coordinan desde la Universidad de Alcalá de Henares y que es un estudio en ámbito de idea sociolingüística, pero evidentemente la variación geográfica también podemos
observarla, o el corpus oral de referencia del español contemporáneo de la Universidad Autónoma, con grabaciones, el proyecto Cumbre, dirigido desde la editorial Esguel, que contiene textos orales y escritos de España e Hispanoamérica, y todavía habría muchas más posibilidades. Y ya en cuanto a los diccionarios, recordemos que la tradición lexicográfica dialectal, diccionarios de dialectalismos, pues esa tradición es antigua, pero en muchas ocasiones era tarea de aficionados. En la actualidad se plantea la necesidad de contar con buenos diccionarios regionales, realizados con rigor metodológico, y de hecho ya tenemos algunos de estos diccionarios que se están haciendo ya pues de manera consecuente en la estructuración de las entradas, en marcas geográficas, en fin, en marcas gramaticales, en todo ello. Dentro de estas corrientes pues podremos destacar que hay una serie de diccionarios que son los llamados diccionarios diferenciales, que son diccionarios que precisamente se caracterizan por recoger lo que es diferencial de la lengua de un determinado territorio frente a la lengua general. El pionero es el Diccionario Diferencial del Español de Canarias, para el español de Corrales, Corbella y Álvarez. En este momento un equipo de la Universidad de Zaragoza, coordinado por la profesora Arnal, del que formo parte junto con los profesores José María Anguita y Vicente Lawens, estamos ya en el proceso de redacción, de elaboración de nuestro diccionario diferencial del español de Aragón. Contamos también con tesoros. El tesoro es una recopilación de vocabularios de diccionarios anteriores. Podemos mencionar el tesoro lexicográfico del español de Canarias, también de Corrales, Corbella y Álvarez, o el tesoro léxico de las hablas andaluzas. Tenemos diccionarios de disponibilidad léxica. Es un proyecto hispanoamericano dirigido por el profesor Humberto López Morales, y de los materiales que se obtienen de esa disponibilidad léxica, del léxico disponible, pues también hay una posibilidad de analizar la variación geográfica, la variación dialectal. Un lugar destacado ocupan los nuevos diccionarios de americanismos que están apareciendo, dirigidos por Hentz y Werner, colombianismos, argentinismos, uruguayismos. Habría que sumar el diccionario del español de Cuba, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, el diccionario del español de México, de Luis Fernando Lara. Evidentemente, también los diccionarios generales ofrecen información diatópica. Así lo hace el diccionario del español actual de Seco, Andrés y Ramos, que usa la marca reg, regional, y es representativa del español de España. Utiliza la marca reg sin más precisión. Lo que hay que hacer si queremos saber o precisar la localización geográfica es buscar y localizar el ejemplo que pone. Entonces, bueno, la experiencia que tenemos precisamente en la redacción del diccionario diferencial es que a veces no es muy fácil localizar el ejemplo cuando es de un autor conocido, y a veces es más difícil cuando es alguien que pone en el ABC o cosas así. Intentamos localizarlo. Nos da la marca reg y eso sí, el ejemplo. O recordemos el diccionario académico, que en la última edición maneja también ya la marca España frente a América, para indicarte una palabra exclusivamente de la península, y que ha revisado los americanismos y que mantiene las habituales marcas dialectales que tenía con anterioridad, con las que no siempre estamos muy de acuerdo, algunos casos son dudosas. Y bueno, ahora sí que ya acabo. Aquí en esta lámina he intentado, en esta fotografía, un poco reflejar el conjunto de todo lo que hemos visto. La geografía lingüística más tradicional, con el encuestador recogiendo los nombres de las piezas de ese arado, y lo más moderno, con la posibilidad de escuchar las palabras o de ver esos análisis en la red. Lo que caracteriza a la dialectología y a la geografía lingüística en la actualidad es, de una parte, la superación del atomismo inicial por la influencia de las corrientes estructuralistas, y más recientemente el acercamiento a los métodos sociolingüísticos, que han supuesto una notable revitalización, con nuevos proyectos que ya no atienden con exclusividad al medio rural, lo que ha originado un concepto más amplio de geolingüística en cuanto a variación en el espacio. Por otro lado, la utilización de nuevas tecnologías ha abierto todo un mundo de posibilidades de acceso en red a una riqueza de materiales inimaginable en el pasado. Además de los recursos ya señalados, no hace falta recordar toda la bibliografía disponible en la red,
la presencia de revistas tradicionales que se mantienen en papel, pero que también se ofrecen en formato electrónico, y otras como Dialectología, revista electrónica, que desde 2008 está disponible exclusivamente en este formato. No se puede, sin embargo, prescindir de obras antiguas. Todos los trabajos anteriores, las monografías de la primera mitad del siglo XX, los atlas tradicionales, todo sigue siendo válido y útil en la actualidad. Y espero haber podido mostrar, y especialmente a los estudiantes, las posibilidades que ofrecen hoy la dialectología y la geografía lingüística, disciplinas arraigadas en el pasado, pero absolutamente vivas en la actualidad, con proyección de futuro, y espero pues a lo mejor haberos dado alguna ayuda, alguna posibilidad de estudio para el futuro. Muchas gracias. Muy bien. Como saben, tenemos unos pocos minutos. Tenemos tiempo para 3 o 4 preguntas como mucho. Observaciones, sugerencias. ¿Alguien se ha quedado con curiosidad de alguna cosa? ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿No? Bueno, yo quería darte las gracias, Rosa, porque ha sido un recorrido, ¿no?, histórico. Nos has llevado a aquellos tiempos en los que iban casi con el burro y nos has traído hasta aquí. Y un poco en ese sentido va mi pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto los cuestionarios de Internet, la red, puede sustituir al hecho de ir al sitio in situ, ¿no?, y ver pues la variedad en el lugar, ¿no? Si realmente la red va a sustituir el ir a sitio por sitio a ver la realidad lingüística. Es posible que lo sustituya. Yo en esta línea creo que me considero todavía como muy tradicional, o de querer ver a la persona en la que me he puesto. Es decir, unos cuestionarios en red, por ejemplo, bien hechos y con todas las precauciones, pues pueden ser válidos. Pero en ocasiones esas encuestas que a veces se han hecho de manera, pues no sé si arbitraria, pero mandándolo a ver quién quiere contestar, que no se sabe cómo contesta o quién contesta, pues a mí todavía me gusta más saber que yo voy a por una persona determinada, que si no me quiere contestar, bueno, pues no me contestará, iremos a otra. Pero quizás tengo todavía, bueno, esa tradición arraigada de querer recoger el dato, de poder hacer esa in situ, esa pregunta o esa comprobación ante la duda. No lo sé si se acabarán sustituyendo las encuestas por Internet, pero yo creo que para determinadas cuestiones quizás sí, pero en otros casos lo veo más complicado. No sé, ¿cómo lo ves? Para contextualizar, ¿no? Para ver exactamente. Sí, es la posibilidad de tener como una información mucho mayor, pero no sé, esos resultados no lo sé. Yo en este momento todavía soy muy de la encuesta directa. No sé qué opináis. ¿Preguntas? Pues les ha quedado muy